nostre debolezze. E mi piacerebbe che lei ci potesse parlare un poco di più di questa che lei ha chiamato la gloria della croce e del peccato, perché credo che questo sia molto importante per noi. Me llegó mucho lo que usted dijo hoy en la homilía sobre Job y sobre nuestras debilidades y la gloria de la cruz y la gloria del pecado, que si de algo no podemos creer en nosotros es de la cruz de Cristo y del pecado. ¿Podría usted ampliar un poco este tema? Y un cristiano, hasta que no sienta vergüenza por su pecado, no es un buen cristiano. La vergüenza es una de las gracias más grandes que recibe uno al encontrarse con Jesucristo. Es la que recibió Pedro aquel día de la pesca. Apartate de mí, Señor, que soy un pecador. O sea, la vergüenza de estar ante Dios, que hizo ese milagro de la pesca que casi se hundía la barca. Y la conciencia de que él era pecador. Pedro es el gran apóstol de la vergüenza. La vergüenza que siente Pedro después que le dice a Jesús, aunque otros te nieguen, yo no te voy a negar. Y esa noche, después de haberlo negado 3 veces, lo ve pasar, lo mira Jesús a él y Pedro llora amargamente. Creo que el sentimiento de vergüenza es de los más olvidados. Y nosotros somos, perdónenme, no quiero ofender a ningún argentino, yo soy argentino, pero los argentinos somos muy sinvergüenza. Es decir, nos falta la vergüenza. Nosotros cuando éramos chicos, yo no sé ahora cómo harán las mamás, pero creo que dirían lo mismo, ¿no? Pero cuando hacíamos alguna macana o traíamos una mala nota al colegio, qué sé yo, lo que decía mamá o la abuela, no tenés vergüenza, ¿no? Es decir, apelaban a la vergüenza. San Ignacio, en los ejercicios espirituales, cuando nos lleva a meditar nuestro pecado y nos pone delante de Jesús resucitado, nos hace que nos hagamos varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo no se abrió la tierra y me tragó con esto que hice? ¿Cómo no vinieron los ángeles y me cortaron la cabeza? Y pide la gracia de sentir una tremenda vergüenza. Es una virtud propia del cristiano ante Jesús crucificado, la vergüenza. Vergüenza de lo que hice, Señor. Vergüenza de mi suficiencia. Vergüenza de haber alquilado un buen momento negándote a ti. Vergüenza de haber sido injusto. Vergüenza de haber sido egoísta. Hay cristianos que llevan su vida cristiana muy en la piel nomás, ¿no? Y cuando hacen un pecado, dicen, ay, tengo una mancha en el alma, y entonces me tengo que ir a confesar enseguida. Y confunden el confesionario con la tintorería del japonés. Y entonces van a sacarse la mancha. Pero no hay ninguna relación entre lo que hicieron y el Señor crucificado. Creo que hay que restablecer la relación que existe entre mi pecado y Él que se hizo pecado. Él se hizo pecado. Y si yo no reconozco que Jesús se hizo pecado, mucho más del que yo hice, porque agarró el pecado de todos, si no reconozco esto, mi vida espiritual va a ser una vida artificial, exterior, de formalidad, o una vida de buenos modales cristianos, pero
pero de malas costumbres escondidas. Una especie de esquizofrenia espiritual. Hay algunos movimientos de iglesia que tienen la obligación, los socios tienen la obligación de confesarse siempre con el mismo director espiritual que pertenece al movimiento. Y entonces el director espiritual les exige mucho, ¿no? Y si haces esto y esto y si cumplís. Pero quizás no llegan a captar la grandeza de sentirse pecador mirando a Jesucristo. Entonces, cuando cometen un pecado vergonzoso para ellos, en vez de ir a confesarlo con su director espiritual habitual, van buscando otro confesor. Y entonces, en vez de ser buenos cristianos, se transforman en esquizofrénicos espirituales. Se da una esquizofrenia espiritual. Los pecados comunes de la falta a las normas de la institución los confieso con él. Y los pecados un poquito más gordos y más vergonzosos, voy a confesármelos con otro. Y eso no es bueno. Eso es fallutearle a Jesús. Él se hizo cruz, se hizo pecado. No tuvo vergüenza de asumir. Y pasó la vergüenza de estar crucificado como malhechor. Incluso cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí condensa el abandono de todos. Incluso quizás la duda humana, no como Dios, sino como hombre, de si su madre en el fondo no estaría pensando que él era un malhechor y un revolucionario. Desamparo total. Pasó vergüenza delante de todo el mundo. Semidesnudo, escupido, flagelado, todo. Un poco la relación entre mi pecado y Jesús es lo que pone los cimientos de una vida cristiana muy grande. A mí me gusta cuando confieso que viene esa gente y te tira la bolsa de papas entera. Padre, la verdad, entera. ¿Por qué me gusta? Porque sé que él está feliz. Sé que él se está encontrando con Jesús pecador, hecho pecado, que lo entiende a él pecador y lo perdona. Creo que tenemos que liberarnos de una espiritualidad fruncida, de una espiritualidad almidonada, de una espiritualidad, como dije antes, de buenos modales y malas costumbres, para ir a una espiritualidad de la verdad. Mi pecado, soy pecador. Y cuando Santa Teresita decía que ella se sentía la peor pecadora, ella decía, si Dios a mí no me hubiera prevenido y me hubiera cuidado, yo sería de lo peor. Así que no es mérito mío, que Él me cuidó, Él me salvó. Y lo vivía en serio. Y sentí una gran vergüenza por todos los pecados que no había cometido porque Él le había impedido cometerlos. De ahí nace no juzguen para no ser juzgados. ¿Quién soy yo para descalificar a alguien? Si yo veo que alguien hace macana, el Evangelio me dice lo que tengo que hacer. Acercarme, hablarme, reprenderlo, o si no tengo posibilidad, rezar por él. Pero no descalificarlo como si ya estuviera fuera de la lista del amor de Jesús. Un cristiano que no tiene esta experiencia de la vergüenza de sentirse mezquino, de sentirse pecador, qué sé yo, una señora a pensar lo que significa sacar el cuero a la vecina, despellejar a tu hermano. Y ahí entrar en el camino de la conciencia del propio pecado. El lugar de encuentro con Jesucristo, primero, es mi pecado. En mi pecado me encuentro con Jesús misericordioso,
que viene y me perdona, viene y me salva. Como los leprosos, los paralíticos, los enfermos, se encontraban con Él. Señor, si querés, podés curar. Y ahí se da ese diálogo hermoso entre mi pecado y el pecado de Jesús, es decir, se hizo pecado, su misericordia. Por eso yo digo, me glorío en el pecado, dice Pablo, porque me glorío en la cruz de Cristo. No sé si esto es algo que... ¿eh? Y ahí uno entiende más a Dios, ¿no? Hay una lectura de San Beda, el venerable, que se lee el día de San Mateo, el 21 de septiembre. Y San Beda dice que Jesús lo ve a San Mateo sentado en la mesa, en el telonio, que llaman, en la mesa de cambio, ¿no? Donde cambiaba la moneda, cobraba los impuestos, todo eso, ¿no? Y en latín, el texto es latino, San Beda dice que Jesús lo miró miserando atque eligendo. Yo esto lo quiero subrayar mucho. Jesús lo miró, no se puede traducir el primer verbo porque no tenemos gerundio para ese verbo. Lo miró misericordiándolo, así había que traducir, y eligiéndolo. Jesús a cada uno de nosotros nos mira eligiéndonos y misericordiándolo. Ahora, si yo no asumo mi dimensión pecaminosa, mi llaga de pecado, ¿cómo lo voy a dejar que me misericordie? Y eso es lo más grande de la mirada de Jesús. Nos reforma a través de la misericordia. Nos misericordia. Y ese grito tan fuerte que ya viene en el Antiguo Testamento, misericordia quiero y no sacrificio, va por este lado. A mí me llama la atención, léanlo cuando estén solos, el capítulo 16 de Ezequiel. Y es la historia del pueblo de Israel a través de la elegida de Dios que se prostituye, ¿no? Y después de todo lo que cuenta, porque la descripción hiperrealista, termina diciendo, pero yo te voy a salvar, te voy a elevar, y para tu vergüenza te pondré arriba de tus hermanas. El pecador que se encuentra con la misericordia de Dios vive casi en estado de vergüenza frente a los demás. ¿Con qué derecho estoy yo más arriba de los demás? Como dice eso de Ezequiel, si tengo esta historia. No sé, es un tema que yo no terminaría de hablar porque me llega al alma, ¿no? La mirada que misericordia, te forma a través de la misericordia y te elige para que seas un apóstol de la misericordia. Your Excellency, my question is, and someone's going to translate my question. What is one fruit of the renewal ¿Cuál es un fruto de la renovación that you find encouraging? que usted encuentra que es importante? But what is one element of the charismatic renewal ¿Y cuál es un elemento de la renovación carismática that needs correction? que necesita corrección espiritual? Not so much in organization, but in spirituality. No en la organización, en la estructura, pero sí espiritualmente. Vuelvo al Espíritu Santo, quizá me ayude a iluminar esto, ¿no? El Espíritu Santo es el que hace la unidad de la Iglesia.
Él es el que hace la unidad. Pero a la vez es el que hace las diferencias, los diversos carismas, ¿no? Y cuando leemos capítulo 12 de la carta a los Corintios, de la primera de los Corintios, ¿no? Los carismas, y tantos otros que Pablo habla de los carismas en la iglesia. Esos carismas los hace el Espíritu Santo, no los inventamos nosotros. Cuando uno quiere atribuirse un carisma o comprarlo, como el caso de Simón, que se quería comprar el carisma de la curación, el Señor lo rechaza, ¿no? El carisma es un don del Espíritu Santo que nos diferencia. Cada uno de nosotros tiene un carisma distinto. Por eso la unidad de la Iglesia no hay que concebirla como una uniformidad. No es como una bola de billar, donde todo está pulido, todo está perfecto, una esfera, donde cada punto está equidistante del centro. Esa no es la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es plurifacética, es como el poliedro, que mantiene todas las caras con su originalidad, todos los carismas con su originalidad, pero el Espíritu Santo los atrae y les da unidad. Es una unidad en la diversidad. Cuando la Escritura nos pide que no apaguemos los carismas, está pidiendo que sometamos al Espíritu Santo la tarea de hacer la unidad en la Iglesia, respetando las mismas diversidades que Él provoca, el Espíritu Santo. Entonces, está respondiendo a la pregunta. Para mí lo más importante del mensaje del movimiento de la renovación carismática es saber y hacer consciente esta realidad, que en la Iglesia no podemos ser uniformes, que la Iglesia es mucho más y mucho más diferente que un catálogo de puras verdades. Es verdad que la Iglesia sostiene verdades, es verdad, eso sí, pero es mucho más que eso. La Iglesia es una vida en la diferencia, en la pluriformidad. La Iglesia es esencialmente inclusiva en los carismas, incluso en el caso de aquellas personas que, como la pregunta que me hicieron recién, que no están en una situación, diría, moralmente regular y todo, tratan de incluirlas con lo que tienen. Jesús vino para meter a todos en la bolsa, es decir, para incluir. Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Entonces, para mí, lo que tiene este movimiento es que nos despierta toda una corriente eclesiológica que ya venían los teólogos con unción espiritual, no el teólogo puramente conceptual, sino de unción espiritual buscando. Por ejemplo, hay un libro de von Balthasar, Spiritus Creator, que señala esta dimensión de la Iglesia, pero en la eclesiología que yo estudié no era conocido. Hubo un gran teólogo alemán que inició esto en el preconcilio inicial, Müller, que hablaba de la Iglesia como hecha por el Espíritu, ¿no es cierto? Pero este movimiento es lo que lo está proclamando, ¿no? La Iglesia somos todos en unidad plurifacética, respondiendo las particularidades de cada uno, ¿no? De ahí que no... Bueno, eso yo diría es el aporte más grande que trae el movimiento carismático. Quizás una cosa que pueden... yo en Argentina lo veo bastante controlado. Hubo una época que no estaba tan controlado, eran dificultades a corregir, ¿no? Sería lo más folclórico, ¿no es cierto? Las expresiones, la modo de hablar en lenguas, etc. Que en un momento fue exagerado,
Y creo que eso no era discreto, le faltaba discreción espiritual. Hoy día en Argentina eso, en los lugares donde, a las celebraciones carismáticas donde yo voy, no se da, ¿no? Se dio alguna vez, o si se da yo no los conozco, o son pequeños grupitos. Yo diría hacerlo como lo hacen ustedes, con discreción. Tienen su manera de expresarse litúrgicamente, respetando la norma litúrgica, tienen su manera de celebrar al Señor en la Eucaristía, de celebrarlo en la oración, su manera de orar, con discreción, manténganlo así y cuiden de no desbandarse, ¿no? Creo que hay algo más. Cuando uno acepta que es el Espíritu el que une a la Iglesia y te hace convivir con otros que tienen otro carisma distinto y te hace iglesia igual que ellos en este plurifacetismo, ¿no? Cuando uno acepta eso, adquiere el don de la discreción espiritual. Y ese es un fruto que se le debe al movimiento carismático también. Los hace más discretos. Curioso. Cuando uno va a una celebración y ve todo el bochinche carismático, dice, son indiscretos. Pero después ve que actúan con discreción. Es curioso. El Espíritu les va dando la gracia del discernimiento, la discreción espiritual, ¿no? Es una cosa que yo veo como fruto de esto, ¿no es cierto? Y otro fruto es quizás un poco el zarandeo, ¿no? Cuando un chico se porta mal o está medio pavo, medio quieto, que el papá le dice, bueno, hace algo, movete, ¿no? Es decir, como que el Espíritu también a través de ustedes zarandea un poquito a la Iglesia, haciéndole caer que estamos en la alabanza, ¿no? El espíritu de alabanza a Dios, ¿no? Nosotros concebimos a veces la oración, la acción litúrgica, como una reunión de hermanos, en la misa sí el sacrificio de Jesús, pero yo les pregunto, ¿cómo se nos escapa el espíritu de alabanza y el espíritu de adoración? Y el movimiento carismático ayuda mucho a crecer en el espíritu de adoración a la Trinidad y el espíritu de alabanza a Dios. No sé si respondí su pregunta. En esta línea de cosas y sintetizando algunas sobre esto mismo, la pregunta sería, usted que está en contacto con el resto de los obispos en el episcopado, ¿cómo considera el grado de conocimiento, de aceptación, de críticas y de bondades sobre la renovación carismática? En general es positivo en el episcopado, o sea, hay aceptación generalizada, ¿no? Con sus más, sus menos, sus matices diversos, pero en general, no quiero hacer porcentaje, pero hay una aceptación generalizada con sus más y sus menos, pero está encarada. Otra pregunta, ya que estamos hablando de curas y obispos, hay un par de preguntas al respecto que dicen que notamos que los sacerdotes que participan de la renovación carismática tienen un mayor entusiasmo, una mayor alegría, y si no podría la renovación carismática compartir de alguna manera, ayudar a la Iglesia, ofreciendo nuestra oración, contención espiritual o método para ayudar de alguna manera a algunos curas que los vemos un poco deprimidos o muy atareados, muy metidos en temas administrativos, con las complicaciones lógicas de la parroquia, los colegios, etc. Sí, yo creo que sí, que ayuda, ¿no? A mí me ayuda. Yo cuando tengo la celebración con ustedes, algo nuevo. Es algo nuevo, no sabía. A mí me ayuda. Aunque salgo con la mano acalambrada, pero no me hace bien. Creo que en eso hay que ser discreto, ¿no? Es decir, alguna persona por temperamento, como no le es muy afín al movimiento carismático y lo rechaza, ¿no? Y usar la discreción, ¿no es cierto? Cada cual tendrá la manera discreta, ¿no?
y bien, en cada caso como progresar. Yo no te daría una respuesta universal porque no la tengo. Pero la mansedumbre, la cercanía mansa, el testimonio que no agrede, la propuesta sencilla, por ahí, ¿no? O sea, humilde, muy humilde, sean humildes. Y la humildad grande. Hay un par de preguntas también en dirección al tema del ecumenismo en la renovación carismática. ¿Alguna consideración? Es un tema que yo sé que algunos no están de acuerdo con lo que yo voy a decir. Por eso lo voy a decir no ex cátedra, no, sino como un cristiano más. ¿Sí? Porque sé que es un tema que está en discusión, pero voy a dar mi testimonio, ¿cierto? Yo he participado de un retiro espiritual de sacerdotes y pastores en torno a la renovación carismática. Acá algunos de los padres de los sacerdotes que están acá estuvieron y me hizo mucho bien y no me exigió hacer ningún gesto que no me saliera del corazón, compartir la vida. También participé, creo que de 2 o 3 reuniones en el Luna Park de cristianos y evangélicos. Y me sentí muy cómodo. La primera fue una experiencia que la primera hablaba, no me acuerdo quién era el pastor, y el padre era Raniero Cantalamessa, ¿no? Giovanni Traetino. Y yo estaba aquí a la popular porque no quería parecer mucho, dejar que la cosa andara. Después iba a bajar porque le tenía que decir unas palabras. Y en un momento que avanzaba la celebración, se sugirió un arrepentimiento, un perdón de los pecados, y yo estaba al lado de un matrimonio y la señora tenía un nene y la señora estaba esperando otro, jóvenes, y alguien ahí mencionó lo de confesar ocultamente los pecados. Y yo dije, bueno, este no es el sacramento de la penitencia, pero a mí, ¿qué me impide a mi hermano que tengo al lado, que no sé quién es, pero intuía que era evangélico, contarle algo mío? Y como había hecho una macana el día anterior, un error, no sé, es un pecado, sí, de falta de caridad seria, por haber atendido mal un asunto, ¿no? Entonces le dije a él, ¿me escuchás? Sí, me dijo. Y le dije, mirá, me pesa en la conciencia esto. Y le conté. Y él me dijo, bueno, pidamos al Señor, y me dio un lindo consejo y oramos juntos, en voz baja. Y él me dijo, bueno, yo también te cuento esto, y me dijo lo suyo. Bueno, resultó ser un feligrés de la congregación del centro de Braga, y eso fue lo que hizo la amistad con el pastor Braga. Bueno, al año siguiente me buscó para mostrarme que estaba envasado el año anterior, ¿no es cierto? Y dice que él ora por mí y yo lo hago por él, ¿no? Otra experiencia que tengo es que con algunos pastores
Braille, Zaraco, Imitián, Negro, nos reunimos de vez en cuando para orar, o en la curia, o ahí en Segurona, en la casa de ellos, o en la congregación del centro. Y estamos una hora orando juntos, ¿no? Esto fue posible por la experiencia de la renovación, tanto dentro del campo evangélico como del campo católico, ¿no?